en desarrollo, es una historia en desarrollo. Primero, le damos la bienvenida a Julia Estrada. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, bueno, Julia, muchas nuevamente. Gracias. Bien, tenemos que anunciar una nueva suba del dólar. El día de ayer ya estábamos en las puertas del final del programa, nuevamente hablando del dólar. Tengo que dar el dato oficial, 28.85 es el promedio minorista que construye ámbito y que en general es el que damos acá, por eso seguimos esa línea. 41 centavos es la suba y algunos datos para mostrar que es una de las crisis cambiarias más elevadas y más preocupantes y con más dinamismo desde lo que algunos llaman la posconvertibilidad o la crisis de 2001 en Argentina. Se licuaron el 18% de las reservas. En realidad no se licuaron, se fugaron el 18% de las reservas desde que arrancó esta corrida. La devaluación desde que arrancó la corrida es del 34% y desde que arrancó el año, yo ya decía 51%. Bueno, hoy estamos superando el 50% de devaluación desde que comenzó 2018. Se estuvieron sacrificando en promedio 170 millones de dólares por día, cuando dos episodios también de crisis cambiaria previos, uno puede situar 2011, puede situar 2009, estuvieron sacrificando cerca de 100 millones de dólares por día. Claramente estamos ante, yo diría, ya una crisis cambiaria, no es una corrida, no estamos en esa corrida que duró casi 2 meses, o podríamos decir poco menos de un mes, estamos en una crisis cambiaria, no es una crisis bancaria, lo venimos diciendo, intentando traer algo de tranquilidad, pero también marcando que los bancos, para que esto no se desmadre, deberían mantener una postura de sostener el sistema, no eliminando o no quitando encajes en dólares. Esa también es una de las variables que muchos están mirando. Julia, ahora, yo quería decir dos cosas. Pregunta, Sí. ¿intervino el Banco Central? ¿O no se sabe todavía? No se sabe, entiendo que no intervino y el día de ayer tampoco. Con lo cual estamos ante lo que yo precisamente iba a decir, que es un aval de una suba del tipo de cambio, que es básicamente una devaluación. Este es un gobierno, y lo venimos diciendo, que cree, y me voy a permitir decirlo en estos términos, en la magia de las devaluaciones. ¿Cuál es la magia de las devaluaciones? Que para muchos gobiernos generan varios efectos al mismo tiempo, que a mi criterio son de cortísimo plazo, ni siquiera de cortísimo plazo. Lo único que no es de corto plazo es la licuación del salario, como dice Iván. Generan un ingreso de dólares inmediato, si se quiere, porque en realidad más que un ingreso de dólares, balancean la desbalanceada cuenta cambiaria, porque reducen drásticamente las importaciones, porque cada vez aumentan más los precios de las importaciones, y te genera un efecto de superávit comercial que hay que verlo, porque la verdad es que estamos con un déficit tan grande que ni siquiera con esta devaluación va a ser superavitaria la cuenta comercial. Te generan una restricción en la cuenta turismo, porque también se encarece, cualquiera que esté en Rusia en este momento lo debe estar pasando muy mal y con mucha preocupación, se encarece todo lo que tiene que ver con viajes y turismo. Y generan, bueno, claramente una licuación de salario que genera un efecto de competitividad en muy cortísimo plazo. ¿Y por qué lo digo? Porque automáticamente se traslada a precios, dólar y precios en Argentina tienen un vínculo muy estrecho, aunque Sturzenegger no lo haya visto, y por esa razón, entre otras, pero fundamentalmente por esa, hoy ya no es presidente del Banco Central. Entonces, con todo eso, el gobierno tiene impericias, quedó preso de haber entregado todas sus herramientas de política cambiaria. La tasa fue la única que quiso utilizar, pero hasta último momento se intervino siempre, no se quiso intervenir en el Banco Central y no se quiso vender dólar futuro. Hoy el dólar futuro se está vendiendo a 33,50 a diciembre. Los privados piensan que puede estar por encima de 33,50, porque esa es la forma que tendrían de ganar aquellos que compraron dólar futuro a 33,50, si se ubica por encima de ese valor. Con todo esto lo que quiero decir es, hay impericia, pero además hay un aval devaluatorio que claramente tiene al gobierno y al FMI viendo la devaluación como algo positivo para la Argentina. Cosa que dijo, por otro lado, hoy Nicolás Dujovne, ¿no? Dijo, el programa del Fondo Monetario Internacional es parecido al que veníamos llevando nosotros, palabras más, palabras menos. Punto número, yo quiero llevar tranquilidad a la República Argentina desde este humilde espacio. ¿Sos el enviado de Dios a la tierra? Exactamente. No, te diría el enviado de los mercados a C5N, porque Elisa Carrió, que había dicho que el dólar iba a estar a 23 pesos, hoy dijo, el dólar es flotante, quédense tranquilos que ya va a bajar. Así que con esta tranquilidad saludamos a Manuel Álvarez Agis, que tenemos el gusto de nos acompañe el día de hoy. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, de nada. ¿Está bien la tranquilidad que estamos llevando a partir de lo que dijo la doctora Carrió? Lo que podemos garantizar sin miedo a equivocarnos es que el dólar va a quedarse en este valor hasta el lunes a las 10 de la mañana.
Digamos, la verdad que esa es la tranquilidad que podemos tener, porque si tenemos un equipo económico que decide no intervenir en un mercado que viene sobredemandado desde el 24 de abril. ¿Qué es sobredemandado? Que hay más demanda de dólares que oferta, y entonces básicamente lo que pasa es que termina subiendo el precio del dólar. Me parece que, digo, y Julia lo señalaba recién, esta es sin lugar a dudas la corrida cambiaria peor administrada de la historia. Digamos, es una comedia en ríos. El Banco Central empezó a vender dólares a 20, hoy llegamos a 28 y sigue vendiendo reservas. Y quiero decir, cuando un Banco Central vende reservas, no $1 millón, sino 1.100 millones de dólares como vendió el 25 de abril, 700 millones de dólares como vendió hace 2 días, cuando el Banco Central vende reservas, las vende para indicar que ese es el techo al dólar. Entonces lo que tiene que hacer, para no pagar un costo, digamos, para no perder plata, es mantener ese techo. Si a vos te vulneran el techo, todo lo que vendiste lo perdiste. Ahora, si a vos no te vulneran el techo, todo lo que vendiste lo ganaste. La verdad que venimos viendo eso a 20, a 21, a 22, a 23, a 24, hasta 28. Ahora, Emanuel, yo quiero tratar de entender algo. Me negué sistemáticamente, y lo he dicho acá, de reducir cuestiones de política monetaria, política económica, política cambiaria a cuestiones de corrupción. Ahora, nos convencieron tanto, no por ahí a nosotros, pero para un colectivo imaginario, nos convencieron tanto de que era un equipo prácticamente infalible, el equipo económico del presidente Macri, que uno puede decir, bueno, está bien, no es infalible, una vez se puede equivocar, 2 se puede equivocar, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 50, ¿cuándo deja de ser error y pasa a ser una decisión para hacer vaya uno a saber qué negocio? ¿O es muy aventurado pensarlo de esa manera? Ya, a ver, uno diría, bueno, por ahí yo no tengo la capacidad de entender las señales que le está mandando Federico Sturzenegger al mercado desde el 24 de abril a la fecha. El problema es que todo el mercado financiero argentino no está entendiendo las señales que manda Sturzenegger. Porque si no, ¿cómo puede ser que hace 4 días había un montón de inversores que transaban millones de dólares a dólar futuro a 29 a diciembre y hoy lo transan a 33? O sea, tanto se equivocaron esos tipos que compraron contratos de dólar futuro a 29 hace nada más que 5 días, que hoy los están comprando a 33. Lo que está pasando claramente es que el valor del dólar que soluciona esto no es un número que hay que acertar a la quiniela. Digamos, el valor del dólar que soluciona esto depende también de lo que haga el Banco Central. Si el Banco Central se equivoca, el valor del dólar que nos soluciona esto es más alto. Si el Banco Central acierta, el valor del dólar que te lo soluciona es más bajo. Cuanto más vemos subir el dólar, nos empezamos a dar cuenta, y digo, este es el error ni siquiera de Sturzenegger, digamos, del presidente de la Nación. Están desde el 7 de junio, tratando de parar una corrida con anuncios. Hicieron un anuncio grandilocuente, el más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Dijeron, vamos a tener 50.000 millones de dólares. El mercado le dijo, buenísimo, pero voy a seguir comprando. Fallaron con ese anuncio y ahora lo quieren parar anunciando que Caputo va a ser presidente del Banco Central. Con todo respeto, digamos, a mí me parece mucho más contundente 50.000 millones de dólares del fondo que Caputo en el Central. Con 50.000 no lo frenaste, con Caputo tampoco. Y las corridas no se frenan con anuncios, se frenan vendiendo reservas, vendiendo dólar futuro y subiendo la tasa. Mientras hoy nosotros firmamos con el Fondo Monetario un acuerdo que dice que no podemos vender más de 1.000 millones de dólares en dólar futuro, hoy mismo el Banco Central puso una posición de venta de dólar futuro por 10.000 millones de dólares y frenó la devaluación del real. Brasil, perdón, sí, Brasil. Y frenó la devaluación del real con 10.000 millones de dólares a disposición del mercado para decirle, miren muchachos, yo sé que están nerviosos hoy, pero quédense tranquilos, que si van a buscar dólares dentro de un mes, tienen 10.000 millones de dólares a disposición a este precio. Ambos convergen que estamos atravesando una crisis, eso por supuesto. Hay uniformidad de criterio, y a partir de este concepto les quiero preguntar si además de todo lo que analizan puntillosamente relacionado con la economía, algunos conceptos que por ahí algunas personas en sus casas escucharon hablar este último tiempo, pero pierden precisión en algunos vocablos, ¿esto también es una muestra de falta de confianza en la Argentina, de falta de confianza en el gobierno, o es una lectura que no se puede hacer de manera tan directa? No, lo que pasa es que la confianza en los mercados se construye a base de hechos. Digamos, vos acordate que la principal herramienta de política económica de Cambiemos cuando asumió era la confianza. O sea, dijeron, como el mercado va a confiar en nosotros, van a llover las inversiones. La verdad que no pasó. Insisto, a vos te puede inspirar mucha poca confianza Caputo al mando del Banco Central. Si el primer día que asume el dólar sube, me parece que él mismo está minando la confianza que puede ir construyendo
con buenas acciones en el Banco Central. Y el punto central también acá es lo siguiente, digamos. Hoy con este dólar, la tasa de inflación del año no puede quedar abajo del 30%. Digamos, y por más que el Banco Central tenga la tasa en 40, un plazo fijo te rinde 23. Entonces, la verdad que incluso, digo, lo confieso, mi mamá hoy me dijo, che, saquemos el plazo fijo. Digo, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pero obviamente en este contexto, 23% de tasa al minorista y cualquier oferta de un instrumento en pesos al mayorista no te convence de quedarte en pesos, porque, insisto, el Banco Central te está diciendo, mañana puede ser un peso más. Sí, yo lo que creo es que efectivamente hay una pérdida de confianza muy fuerte en lo que fue la figura de Sturzenegger al frente del Banco Central. Por eso no les queda opción que sacarlo. Además, igual esto, todos los que vienen siguiendo la interna entre Sturzenegger y Duhovne saben muy bien que esto también es la victoria de Duhovne, que es el que trajo los 50.000 palos del Fondo Monetario Internacional, y también, entre otras cosas, se llevó puesto a Sturzenegger, con quien tenía varias diferencias, ¿no? Y por eso también Caputo al frente. Bueno, efectivamente lo que yo quería decir era que la suba del dólar en este momento no tiene freno posible, porque hay otra cosa que puede terminar pasando, que es que esta pérdida de confianza que están teniendo sobre Caputo y sobre también en este caso Duhovne viene desde hace 2 años de un modelo que es insolvente. Esto también me parece que es importante plantearlo, porque hubo una sucesión de cuestiones que pasaron estos 2 últimos meses, pero este modelo viene teniendo problemas de solvencia y viene así todo consiguiendo préstamos internacionales con problemas de solvencia que no se están resolviendo, porque los dólares que están viniendo no son para resolver tu problema de repago de la deuda. Entonces te pueden prestar el primer año y se la llevan. Te puede prestar el segundo año y se la llevan. El FMI te presta el tercer año a un país que es insolvente. Bueno, si le prestas a alguien que sabes que no la puede devolver, hay 2 opciones. O no la ves y sos muy tonto, algo que no creo que sea el Fondo Monetario Internacional, o sos cómplice de esa fuga. Claramente es la segunda opción. El FMI está prestándole plata a un país que no tiene las condiciones para devolverla. Ser cómplice de esa fuga significa Argentina deudora de acá a los próximos 50 años, de acá a los próximos 20 años. Es volver a entrar en el circuito de la deuda. Entre 20 y 50, ¿por qué tanta diferencia? Me parece que entramos montón. en una etapa en donde Argentina vuelve a ser un deudor serial. Está saliendo Elisa Carrió de la reunión con el presidente de la Nación, una foto para bajar tensiones. ¿La estamos escuchando? Sí, acá estamos, Iván. Buenas tardes. Se está Nico, yendo. buenas tardes. La diputada Elisa Carrió llegó a las 5 de la tarde aquí a la Quinta de Olivos y allí se está retirando. La ven ustedes así sonriente en la parte delantera de este auto. 1 hora y cuarto, 1 hora y media, perdón. Estuvo Carrió aquí en la Quinta de Olivos. Llegó a las 5 en punto. Ella lo que dijo al llegar, Iván, Luciana, es que esta reunión ya estaba programada, que no tenía nada que ver con lo que aconteció en las últimas horas en cuanto a la salida de Sturzenegger, la llegada de Caputo y las distintas reuniones que se han sucedido aquí en la Quinta de Olivos, tanto ayer como hoy. Ayer, veíamos la llegada aquí de Duhovne, también de Caputo, estuvo Quintana, estuvo Lopetegui. Esto fue anoche cuando se resolvió la salida de Sturzenegger. Hoy a la mañana estuvo Vidal, estuvo también Horacio Rodríguez Larreta, estuvo Triaca en esta reunión de gabinete que se suele hacer los viernes aquí en la Quinta de Olivos. Y Carrió entonces llegó a las 5 de la tarde en algunas definiciones, como la que vos decías, Iván, más temprano, en cuanto a que el dólar iba a bajar porque actualmente estaba flotando. Otras cosas importantes que dijo Carrió, en cuanto a que ella hablaba más en los medios y no tanto en la Cámara de Diputados, donde debería hablar, obviamente, porque es su trabajo. Ella dijo que no le daban la palabra y además que la escupían o que, la maltrataban, le gritaban cosas y por eso entonces no hablaba en la Cámara de Diputados. Otro de los puntos, dijo que ella no cambiaba sus convicciones, que no era como otros dirigentes que lo hacían cada 30 minutos, que no sabía si era por plata o por qué, pero que ella no cambiaba sus convicciones
y nombró a quienes cambiaban sus convicciones a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hablando de la ley, de la media sanción que se dio al proyecto el otro día del aborto. Otro punto importante, dijo que en cuanto a lo del paro de la CGT para el 25, dijo que no tenía que ver, que no tenía que haber conflicto social, que eso era lo importante. Y una cosa no menor fue que en lo que fue el otro día el tratamiento de la ley sobre el aborto, donde había tanto grupo a favor de la ley como en contra fuera del Congreso, ella dijo que por suerte no pasó nada y que si hubiese sido un rechazo a este proyecto de ley, quizás hubiese habido conflicto, ¿no? Un poco estigmatizando a aquellas militantes en favor del proyecto, ¿no? Y afortunadamente no pasó nada. Y por último, para cerrar, dijo que ella estaba a favor del gobierno, que estaba muy bien encaminado esto y que no había ningún tipo de problema, y obviamente le daba todo su apoyo al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Eso fue cuando ingresó entonces a las 5 de la tarde a esta reunión, y como ustedes verán, recién se ha retirado entonces 1 hora y 30 y estuvo la diputada aquí en la Quinta de Olivos. Nico, dos consideraciones. La primera, evidentemente las predicciones de Carrió no después terminan coincidiendo con la realidad. Así que yo no le haría demasiado caso, por lo menos sus antecedentes no la avalan en cuanto al valor que iba a alcanzar el dólar, y ya ampliamente superado. Eso por un lado. Por el otro, a veces me choca mucho cuando escucho a algunos dirigentes políticos hablar de convicciones o de que otros no mantienen esas convicciones. Justamente alguien como es Elisa Carrió, y en realidad como ha pasado en gran parte de la política argentina, que han sido muy críticos de algunos dirigentes cuando no forman parte del mismo partido político, y que después, como es el caso de Carrió, directamente ella ha sido en su momento crítica a la familia Macri y hoy está comulgando con los mismos intereses o las mismas políticas. Lo digo en esta mención que vos decías, ese cuestionamiento que hacía por el tema del aborto, y además en ese caso puntual me parece valioso poder transformarse, modificar, escuchar principalmente, y cambiar tu opinión que tenías, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner o de tantos otros dirigentes políticos que comentaron en algún momento que ellos en una primera instancia no estaban a favor de la despenalización del aborto y después comprendieron de que era un tema de salud pública. ¿Algo más para agregar? Sí. No, sí, en cuanto a lo que vos decías, Luciana, claramente recuerden esa famosa frase de Elisa Carrió que dijo: mi límite es Macri, ¿no? Y hoy está ingresando a la Quinta Olivos, para decirlo bien, apoyando a Macri, y que está todo bien, ¿no? Hay que ver, como lo hemos dicho en otra oportunidad, si para el día a día de la gente está todo bien. Y obviamente también, Luciana, lo que dijiste primero, de que ella vaticinó que el dólar iba a estar a 23 pesos y bueno, hoy está a los 29, según ella, por la flotación cambiaria. Nico, gracias, volvemos en cualquier momento. Hoy leí un graph que planteó la posibilidad de que sea falso, pero en virtud del emisor. ¿Un graph? Sí, un graph, un canal de televisión, el que habló la doctora Carrió, y dijo que en la disparada del dólar por culpa del kirchnerismo. ¿No? Uno dirá, no dice así porque es como el niño yo no fui de los Simpsons, ¿no? Que tiene que decir, ¿y Carrió de quién es la culpa? Del kirchnerismo, por supuesto. Ahora, ayer hablaba a la noche después de que pasó. Que Sturzenegger diga si es kirchnerista, ¿no? Que Sturzenegger. La verdad que la culpa de esto la tiene Sturzenegger, así que por ahí. ¿La tiene Sturzenegger o la tiene Macri la culpa de lo que está pasando? No, bueno, digamos, a ver, también los presidentes ponen a sus funcionarios y le dan un grado de libertad, digamos. Me parece que en esto Sturzenegger es el culpable primario, Macri probablemente tiene la responsabilidad de no haberlo sacado a tiempo y de no haberlo corregido a tiempo, porque, a ver, en momentos de devaluación, el presidente, sea del signo político que sea, el que se sienta en la mesa de dinero del Banco Central es el presidente de la Nación. Eso es así acá, en China, en Estados Unidos, digamos, en momentos donde vos, en 10 segundos, el presidente del Banco Central te puede voltear a un presidente de la Nación, digamos. Entonces me parece que en ese sentido la culpa obviamente que es compartida. Ahora, Emanuel, ayer hablaba a la noche, cuando salí de acá, llegué a mi casa, estaba viendo al gato, con un economista que estuvo en gestión, qué sé yo, pero muy cercano a lo que podemos llamar los mercados, etcétera. Y decía, mira, para la Argentina, para los mercados de la Argentina, Caputo es un tipo, Luis Caputo, un tipo muy superior a la media, que sabe mucho, con mucha influencia, etcétera, etcétera. Mañana nos vamos a enterar que es para el mercado, para afuera, no para la Argentina. Punto 1. Punto 2. O sea, también puede salir con algún instrumento a tratar de bajar la divisa y ver si le creen.
Y el punto número 3 es, o era en su momento, pero no tiene los instrumentos para hacerlo en virtud de la carta de intención del Fondo Monetario. La pregunta concreta es, ¿puede Caputo el martes, por ejemplo, cuando reciba la plata del fondo, dejar subir el dólar y bajarlo a 25 pesos? A ver, vamos por parte. Me suena que me estás diciendo que Caputo es el mejor presidente del Banco Central de los últimos 50 años. Digamos, yo trataría de no ir por ese lado. E insisto, probablemente es un muy buen operador del mercado financiero. Ahora, lo que hay que entender en economía es que, digamos, si vos pones a Obama al frente de iPhone, probablemente funde iPhone. Y ahora, si pones a Steve Jobs al frente de Estados Unidos, probablemente choque Estados Unidos. Que vos seas bueno en el sector privado no implica que seas bueno en el sector público, ni viceversa. Ahora, Caputo no tiene que esperar al lunes, al martes. Hoy Caputo podría haber puesto el dólar a 20 pesos. No a 27. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, probablemente... ¿Por qué crees que no lo hizo? Probablemente porque tengan la decisión y ahora el compromiso con el Fondo Monetario de solucionar el faltante de dólares de las únicas dos formas que el fondo te soluciona un faltante de dólares. El fondo te dice, mira, el dólar es como las manzanas. Digamos, si vos tuvieras un país donde el problema que tenés es la escasez de manzanas, tenés que hacer dos cosas. Bajar la demanda de manzanas y subirles el precio. O sea, que la gente deje de querer consumir manzana. Bueno, te faltan dólares. Baja la demanda, o sea, ajustate el cinturón para que te sobren menos pesos y entonces la gente pueda comprar menos dólares. Y segundo, subirle el precio al dólar, porque obviamente que si el dólar llega a 30, la demanda va a ser más chica que a 28. El problema es que la demanda de todo va a ser más chica si el dólar llega a 30. Te voy a trasladar una inquietud que tienen muchos argentinos. El primero es que ya se nota en cada negocio con el que consultás que la demanda, que el consumo cayó. No sé los números estadísticos, no sé el INDEC que ha dicho, pero vos preguntás, hoy hablando con la diariera, digamos, es una referencia, ¿no? Por supuesto, es una muestra pequeña, pero me trasladaba la preocupación de unas caídas entre el 30 y el 40%, en relación al último año, y que eso se ve también en el café, porque son las primeras cosas que una persona deja de consumir. ¿Y qué otra preocupación, que también la traslado de lo que escucho y que a mí también me generó preocupación, es esta volatilidad del dólar de la mañana hasta la tarde? Digamos, que a la mañana el mercado, o sea que ayer cerró de una manera, hoy abrió de otra, tuvo algunos picos durante el día y pasa a ser tema central permanente justamente por estos cambios tan estrepitosos. ¿Por qué? Mira, te hago una referencia más del sector privado, ¿no? Un cliente hace 2 días me llama y me pregunta, ¿te parece una locura si pongo los precios a un dólar de referencia a 30 para el próximo cuatrimestre? Y yo lo que le respondí es, lo que me parece una locura es que fijes precios para el próximo cuatrimestre. O sea, fijalo cada 30 días y vamos viendo, porque si en el día vos podés tener un peso de diferencia, el problema es que toda la estructura de precios de la economía está desacomodada. Me parece que en la vida cotidiana acá van a empezar a pasar rápidamente dos cosas. Una, los que alquilan, el del alquiler te va a querer subir el alquiler 40%. Y tu empresa te va a estar diciendo la paritaria es 20%. Entonces, me parece que si nosotros queremos empezar a básicamente acomodar esta economía que se está desacomodando y esta estantería que se está moviendo, el gobierno una cosa que puede hacer, que es gratis, no la paga el gobierno, no es en contra del acuerdo con el FMI, es instar al sector privado a que las paritarias se reabran y acompañen una inflación que va a estar en el orden del 30. En vez de hacer eso, se junta con la CGT y le dice, en vez de 15, 15 más 5. Y no para todos. Pero y aparte después se queja de que la CGT es desestabilizadora y llama a un paro. Me parece que el desestabilizador es un gobierno que te pone el dólar, devaluación año contra año 50%, inflación del 30% y paritaria del 15%. Entonces en el fondo no dice que la paritaria sea 10%. En el acuerdo con el fondo no dice eso. Entonces el gobierno ahí tiene una válvula de escape, en vez de abrirla la cierra. Emanuel, la última. Permanentemente, como si nosotros pudiéramos saber algo más que la media, tenés, no quiero decir la gente, poner que la gente para en masa en la calle, pero sí familiares, amigos, etcétera, con la frase, una frase de la memoria corta de la Argentina de esto se va al diablo, etcétera. Y uno, por una cuestión, yo no sé si de responsabilidad, casi de un gesto humanitario, dice, no, los depósitos están sólidos, el 2001 cayó 20 puntos el PBI en los 2 años anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el gobierno, con las señales que da, nos complica mucho a los que queremos llevar tranquilidad esa situación. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca estamos de una crisis? No digo de un 2001, una crisis
que se sienta más de lo que se está sintiendo ahora. No, lo que pasa es que las crisis económicas no son o 2001 o nada. Expansión. Claro, Digamos, esto es una crisis más o menos que va a ser una vez y media tan dura como la crisis de 2016. Eso significa que probablemente punta a punta la actividad caiga 4%, el desempleo probablemente va a aumentar 2 puntos y el poder adquisitivo va a perder entre 5 y 6 puntos. Entonces, insisto, en ese contexto, obviamente que hay que apretar fuerte los dientes. A mí también me dicen, che, compro dólares. La verdad que uno tiene que recurrir a la frase del Bambino, ya es tarde. Digamos, si vos te acordaste a 28, ya perdiste el recorrido del 50%. Y me parece que, insisto, a mí no me gusta recomendarle a cualquier persona comprar dólares. Ahora, si el que está al mando de la política monetaria te dice, che, mirá que acá sube, sube y sube, porque digo, en los mercados volatilidad significa sube y baja. Acá volatilidad significa sube y sube. Entonces, en ese sentido, si la política monetaria te da esa indicación, lo razonable no es contestar con el corazón y poner un plazo fijo. Lo razonable es contestar con el bolsillo y comprar dólares. Es que te agrego a lo que vos mencionás un caso que le habrá pasado a varios con la preocupación del cierre de ayer en el banco que yo opero, que no vamos a decirlos porque no tiene ningún tipo de sentido. Hoy abrió en 27.69. Entonces dije, bueno, en un ratito compro. La verdad es que estaba por entrar a mi trabajo y no me parecía prudente. Tampoco eran cifras que iban a cambiar el país. Por ahí pero fuiste vos la de que se estabilizó. Sí, en algún momento dije, no, pará, repensalo porque quizás estás haciéndolo mal a Argentina. La verdad es que uno se ríe para tomarlo con un poco de humorada. A las 2 horas vuelvo a entrar y ya estaba en 27.99. Y dije, bueno, tenía una reunión de mis hijos, bueno... Espero que baje. No, pero realmente, no, digo, ya está bien, me convenció. Subió en estas 2 horas, digo, voy a comprar. 28, no paro de perder, pero bueno, no quiero seguir perdiendo. Esa fue mi lógica, que seguramente mucha gente que está al otro lado me va a entender porque tiene algún pequeño ahorro y no sabía qué hacer. Me quedé tranquila. Fui a una reunión, llego a mi casa, prendo la tele, iba a hacer la transacción y lo vi en 28.80. Digo, no puede ser. No estaba. Y ahí es donde me despertó de verdad que esta intranquilidad, que ojalá no pase el lunes y ojalá se detenga, porque es el minuto a minuto que habla de una economía inestable y de mayor preocupación que le genera a los argentinos. Yo te quiero decir lo que me despierta a mí, digamos. Vos no sos economista, ¿no? No. Ni tenés una empresa. No. Bueno. Ni la voy a tener con este parámetro. No, pero digo, es absolutamente anómalo que te acuerdes 3 cotizaciones diarias del dólar. Te iba a decir Yo eso. no Y me la las verdad que acuerdo. por un número que es entonces, pequeño que voy a comprar, pero vos fíjate que un industrial que tiene que estar diciendo, che, armamos la línea de producción, vertical o horizontal, compramos insumo o que sacamos un crédito, está como vos diciendo, che, guarda que subió 50 guitas, guarda que ahora está 28, 28, 20. O sea, lo que pasa cuando se mueve el dólar es que todos dejamos de trabajar y nos ponemos a especular. Porque al final del día, sin que esto tenga una connotación negativa, lo que vos hiciste fue especular. Pero no porque sos mala. La guerra. Pero no porque sos mala. No, de hecho ganaste. No porque sos mala, sino porque es lo que la política monetaria te indica que hagas. Entonces, si la política monetaria no nos da la señal de que tenemos que ir todos a trabajar y nos da la señal de que tenemos que ir todos a especular, la pregunta es quién trabaja y de dónde salen los dólares que vamos a necesitar para repagar nuestras deudas. Me parece que ese es el problema, por eso necesitamos certeza. No porque a mí me guste 28, 27 porque es impar. No, lo que digo es, fijemos un valor y demos un horizonte de certeza porque si no la producción no va a arrancar. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Momento de tomar contacto nuevamente con Julia Estrada. Seguimos hablando de economía, el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Mientras el dólar no para de subir, tenemos que comentar lo que no llegamos a comentar ayer, porque la verdad es que los tiempos y la agenda político-económica no nos da respiro, es que se envió el memorándum que Duhovne y Sturzenegger, porque hasta el día de ayer él era el que lo firmó, estrictamente el 12 de junio lo firmó Sturzenegger y ya uno de los que firmó el memorándum no está más al frente del Banco Central, le enviaron a Lagarde, al Fondo Monetario Internacional. Esto es el documento que dice, con la mayor precisión que tuvimos desde el día en que se anunció que Argentina iba al Fondo Monetario Internacional, lo dijo Mauricio Macri el 8 de mayo, ¿qué es lo que va a pasar con la economía argentina? Voy a repasar porque la verdad es que los puntos son muy grandes, hay una gran cantidad de notas por estos días en los medios, pero quiero transmitir la mayor claridad posible.
¿Qué es lo que va a pasar? Y acá nos metemos directamente con las tarifas, que quiero recordar que se vetó el freno al aumento de las tarifas, se vetó, y no solo se vetó, sino que se plantea una reducción de subsidios que va a llegar al 10%, es decir que se va a eliminar el 90% del subsidio de gas a 2020 y también al 10% llega el subsidio de electricidad a 2020. Es decir, hoy estamos en un 80% y en un 60% de eliminación de subsidios para cada rubro y vamos a llegar prácticamente 10 puntos más en un caso y 30 puntos más en el otro caso. Es decir, estamos hablando de un tarifazo que va a continuar. Esto realmente es muy relevante para todos aquellos que pensaban que tal vez el gobierno, por haber vetado el proyecto que suspendía el aumento de tarifas, iba a ponerle un cierto freno o iba a congelar los aumentos que se vienen en octubre y en noviembre de este año. Eso no va a pasar porque ya hay metas a 2020. Transferencias a empresas públicas, por ejemplo aerolíneas, por ejemplo YPF, por ejemplo AISA, una gran cantidad de empresas también de servicios públicos, van a reducirse a 0. Y esto es muy relevante porque ¿esto qué es lo que habilita? Que si las empresas públicas viven de este tipo de transferencias, o realmente, más que viven, necesitan para su sostenibilidad diaria este tipo de transferencias, van a ser deficitarias porque el Tesoro va a dejar de financiarlas y posiblemente esa sea una razón para argumentar su privatización. Estemos atentos a lo que significa que se eliminen las transferencias a las empresas públicas. El ajuste de las provincias, bueno, déficit cero, esto también es interesante porque para el gobierno no es grave para las provincias, pero claro que las provincias van a tener que encontrar la forma para ajustar como lo firmaron los gobernadores en la reforma impositiva y al mismo tiempo no ser deficitarias. Todo esto lo acordaron con el fondo, no es que lo dice Duhovne, el superministro, lo dice Duhovne y la gran superministra que es Christine Lagarde. Racionalizar el gasto impositivo en ganancias corporativas. Esto es, no sé, una prosa de Jorge Luis Borges, podríamos decir, porque realmente gran parte del memorándum está plagado de eufemismos. ¿Esto qué significa? Que de nuevo va a reducirse o va, de alguna manera, a desgravarse lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias a las sociedades. Impuesto a las ganancias a las personas físicas no dice nada en particular, pero está claro que ese sería un rubro para aumentar los ingresos. Es decir, impuesto a las ganancias, a la cuarta categoría, a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no es cierto? Me incluyo. Ajustes en el Estado, esto también lo dice el memorándum. No va a haber más ingresos en el Estado y tampoco va a haber renovaciones. Esto también lo dijo Duhovne un poco antes. Va a haber una reducción del 3,2 al 2,7% del peso de los salarios de los trabajadores estatales en el PBI. Esto significa, lo estimamos desde el CEPA, 78.000 millones de pesos de ajuste para el año que viene. Reducir masa salarial es dos cosas, es despidos y es reducir salarios en términos reales. Que hoy los salarios de UPCN estén creciendo al 15% con una inflación ni siquiera del 27, muy cerca del 30%, ayuda a que estos 78.000 millones de pesos de recorte existan. Y por último, es muy interesante, por eso digo que tiene una prosa plagada de eufemismos, el memorándum dice que hay que eliminar posiciones redundantes en el Estado. Redundantes, ¿no? Bueno, habría que averiguar qué tipo de funciones son las que se consideran redundantes y cuáles son las que se van a eliminar, porque eso tiene nombre y apellido. Vamos al plato fuerte, y acá tenemos lo que ha generado una gran cantidad de notas periodísticas el día de hoy. Amortizar activos de fondos de pensiones. Vamos a traducir este gran eufemismo. Amortizar activos, vender acciones, vender los activos, las inversiones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que viene a ser la herramienta que se generó precisamente con la estatización de los fondos de los trabajadores para poder capitalizar la ANSES, para poder hacer aumentar el capital de la ANSES. Es decir, se había generado una gran cantidad de inversiones, muchas de ellas las habían hecho las AFJP cuando eran privados y habían invertido en acciones, por ejemplo, Clarín, Macro, Edesur, Edenor, una gran cantidad de empresas que ahora pasaron a ser del Estado y que lo que se va a hacer, se van a vender. ¿Esto qué significa? Un negocio para las empresas que no quieren que el Estado tenga acciones, muchas empresas privadas no quieren que el Estado tenga acciones suyas en su poder. Pero en segundo lugar se elimina un mecanismo sumamente interesante que hace que el ANSES tenga sentido, que hace que el ANSES no pierda peso. Bueno, efectivamente eliminar esto es ir camino a la destrucción del sistema previsional y es lo que más problemas, más preocupaciones ha generado. Por último, para la protección a vulnerables, porque el memorándum tiene dos apartados que buscan ablandarlo y hacerlo bueno.
protección a los vulnerables y fortalecer la equidad de género. Sobre la equidad de género, nada en específico. Sobre esto dice que posiblemente se puedan destinar 13.500 millones de pesos en AUH, Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal para Embarazadas. Lo curioso es que esto está en condicional. Todo lo demás se sabe que se va a hacer. Esto en condicional. Posiblemente se podría hacer.